Buenas tardes con todos. En esta oportunidad quisiera comentarles acerca del manejo de las unidades en AutoCAD, el ploteo de los planos, la asignación de grosores a las líneas y el manejo de las escalas. Entonces, como ustedes pueden observar, este es un plano de estructuras, ¿cierto? En el plano de estructuras tenemos lo que son la planta de cimentaciones, el aligerado, el desarrollo de las vigas, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo el tema de las unidades y ver qué escala es la que tenemos que plotear, si la escala que estamos indicando está bien, hay varias maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos utilizar los layouts y ahí crear las ventanas y escalar nuestro plano, nuestro dibujo, o podemos graficarlo simplemente en el modelo. ¿Cómo hacemos esto? En el AutoCAD nosotros graficamos lo que son unidades. Por ejemplo, acá tenemos las unidades, ¿no? De 0.30, 0.50, 0.50, 0.30, etcétera. No son unidades. Que para mí, en este caso, yo voy a decir que cada unidad es un milímetro. Entonces, ahora para que nosotros podamos representar esto en la realidad, lo que tendríamos que hacer es escalar todo esto por 1000, ¿no es cierto? Porque en sí, estas distancias que nosotros observamos, ¿no? Por ejemplo, las dimensiones de las columnas es 0.50 metros, ¿no? Y como que lo que yo estoy graficando son unidades, que cada unidad representa milímetros, entonces tendría que escalarlo todo esto por 1000. Entonces, una vez escalado esto por 1000, esa sería digamos, nuestra verdadera magnitud, ¿cierto? Entonces, para llevarlo a una escala arbitraria, tendríamos que todavía dividir ese escalamiento entre la escala que nosotros queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser 1000 entre 50, 1000 entre 100, de acuerdo a la escala con la que estemos trabajando, y esas serían las dimensiones en nuestro plano, ¿no es cierto? En nuestro plano. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer, este es un plano de escala 1 en 50 y digamos, está trabajado para que sea ploteado en hoja A1, ¿no? Trabajamos con las capas respectivas, sobre todo con los colores, ¿no? Al final vamos a configurar para que, digamos, los refuerzos sean los que resalten más, ya que en la parte de estructuras esto es lo importante, las dimensiones de nuestras columnas, de nuestras placas, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces graficamos, por ejemplo, acá una hoja A4 que vendría a ser 210 por 297, ¿cierto? Esa sería la dimensión de mi hoja 4, ¿no? La dimensión real de mi hoja 4. Entonces lo que podemos hacer para ver si la escala está bien y digamos, verificar si va a entrar en una hoja, si el plano que estoy graficando va a entrar en una hoja 1. Entonces yo podría escalar esto a su verdadera magnitud, ¿no? O sea, como les mencionaba, ¿no? Yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Escalo todo el plano, lo multiplico por 1000 para que esté en su verdadera magnitud y lo divido entre 50 para llevarlo a la escala del papel, ¿no es cierto? A la escala del plano que estoy ploteando. Entonces, esta sería la verdadera magnitud, ¿no? Entonces acá yo podría decir, entonces una hoja A4, una hoja 3 son dos hojas A4, una hoja 2 son dos hojas A3, y así, ¿no? 1 a 1 y así, ¿no? Podría hacerlo eso. Pero para no estar modificando ya la gráfica del plano, y en ese caso ya plotearía en escala 1 en 1, ¿no? Porque ya todo está, digamos, hemos escalado por 1000, lo hemos dividido entre 50 y plotearía escala 1 en 1. Otra manera de hacer eso ya no es plotear las unidades, ya no es plotear, digamos, el plano final que me va a quedar, sino lo que vamos a hacer es escalar la hoja, ¿no? Esta hoja es 210 por 297 y hacemos el proceso inverso, ¿no? El plano tendríamos que multiplicarlo por 1000 para llevarlo digamos, a la realidad, a las dimensiones reales y dividirlo entre la escala respectiva, sería entre 50 y entre 75. En este caso, podríamos hacer la operación inversa, ¿no? Entonces, esta hoja 4, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 50, ¿no es cierto? Y dividimos entre 1000. Luego escala 1 en 50. Entonces, esa sería mi dimensión de la hoja 4, ¿no? En esa escala respectiva. Entonces, ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, tendríamos una hoja 4
una hoja A3, una hoja A2, ¿cierto? Y también tendríamos una hoja A1, ¿no? Pues voy a ver si mi plano va a entrar en esta hoja, ¿no? Vamos a borrar estas acá. Entonces ubico mi marco de mi hoja en el marco del plano y veo que coinciden perfectamente, ¿no? Entonces quiere decir que ese plano con esas dimensiones entran perfectamente a escala 1:50 en una hoja 1, ¿no? Como pueden observar aquí. Entonces vamos a plotear este pequeño plano y tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Ponemos control P, ya lo he tenido, digamos, configurado para que sea de WG a PDF, ¿no es cierto? Y ya después llevarlo a cualquier impresora, ¿no? Entonces, para ello, lo primero es que tengo que hacer es poner acá donde dice monocromático. Por lo general, nosotros siempre graficamos en blanco y negro. Y donde dice Edit, es donde yo le voy a dar el grosor respectivo a los colores con los que estoy trabajando y aquellas líneas que quiero resaltar, ¿no? Porque acá, como por ejemplo el rojo, le estoy dando un color de 0.45, ¿no? Al azul de 0.50. Y así de acuerdo a la plantilla que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, una vez dados los colores, yo selecciono digamos, el plano que yo quiero plotear. Y automáticamente, por ejemplo, aquí donde dice Fit to Paper, aparece la escala que nosotros estamos trabajando, ¿no? 1:50. Entonces, está bien la escala, digamos, el plano y el tamaño de la hoja y la escala con la que estamos trabajando, porque eh, está exacto, ¿no? 0.050. Si el tamaño del papel, por ejemplo, podría ser muy pequeño, entonces esto de acá tendríamos que incrementarlo, ¿no? Escala 1:100 y así, pero es el mismo proceso con el que estamos trabajando, ¿ya? Entonces observamos que la escala está correcta, ¿no? Entonces vemos acá en el previous plot, observamos ya las dimensiones de las zapatas, el refuerzo que queremos mostrar, ¿cierto? Entonces mandamos a plotear, le damos un nombre, por ejemplo, y ya estaría, ¿no? Estaría el plano ploteado, ¿no? Entonces esto ya lo enviamos a las impresoras para que lo puedan plotear en una hoja A1, ¿no? Ya con los grosores respectivos, ¿no?